Vamos a platicar con Armando Ortega. Él fue presidente de la Cámara de Comercio de Canadá. Actualmente es presidente del grupo de trabajo del sector minero de esta misma Cámara. Armando, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Encantado de saludarte, Rogelio. Soy Darío Sí, Celis. Perdón, perdón, me pero por habías aquí dicho que también no te estabas, saludo. mi querido Sí, Darío. también ya está aquí Rogelio. ¿Qué opinión o cuál es, digamos, el sentir, la percepción con la que se quedan los empresarios canadienses luego, pues, de esta reunión trilateral de jefes de gobierno de la zona de Norteamérica y específicamente, pues, del encuentro que tuvo el primer ministro Trudeau hace unas horas con el presidente Andrés Manuel López Obrador? Mira, Darío, nos queda un sabor de boca favorable porque pensamos que es una cumbre oportuna. Yo creo que el que arranque a principio de un año es en sí mismo en el timing muy bueno. Y porque además, como tú sabes, estas cumbres tienen trabajos preparatorios exhaustivos previos y, por ejemplo, antes de la cumbre que hoy se dio, como tú ya lo anuncias, entre el primer ministro de Canadá y el presidente López Obrador, la ministra de Comercio Exterior, Marianne, y su homólogo, la secretaria mexicana, Buenrostro, se reunieron hace un par de días y platicaron de temas muy concretos que inciden en la relación bilateral, digamos en la parte de Norteamérica y viendo hacia el futuro, pues en las cadenas de suministro, en estos proyectos del nearshoring, que eso también incluyó, por supuesto, Estados Unidos después, y también abordaron temas relacionados con la competitividad de toda la región norteamericana, que creo que esa es otra de las, digamos, de las conclusiones que se lleva uno de esta cumbre, que se está hablando realmente ya como región respecto de todos los sectores que es factible concebirla. Y se habló también, Darío, de temas que son los diferendos que afectan la relación comercial. Uno de ellos específicamente que quedó alto en la agenda es el tema minero. Claro, por supuesto, Armando. Y en la parte energética, donde pues hubo un planteamiento muy concreto de parte del ministro Trudeau, ¿qué nos puedes comentar? Pues mira, yo creo que el ministro Trudeau, Rogelio, muy buenas tardes, fue muy vocal, incluso desde antes de su llegada Sí, a México, ustedes mismos lo reportaron, en el sentido de confiar en México como un socio que pueda honrar sus compromisos bajo el TEMEC. Y específicamente... ¿Lo perdimos? Perdimos a Armando Ortega, expresidente de la Cámara de Comercio de Canadá en México y actual presidente del grupo de trabajo del sector minero de la misma Cámara. A ver, Armando, te perdimos por unos minutitos, por unos Sí, segunditos más bien. sí, Adelante. algún duende. Entonces te comentaba que él ha sido el primer ministro Trudeau muy vocal en términos de promover una agenda de competitividad, una agenda relacionada junto con el presidente Biden de acciones efectivas contra el cambio climático, y por lo que hace a temas más específicos, y sobre todo en la parte bilateral, se hablaron de temas que en el pasado llegaron a ser irritantes comerciales, como el tema de los gasoductos, y que una de las empresas involucradas lo resolvió de manera favorable con esta joint venture que hizo con CFE para un ducto en el sureste mexicano. Yo diría que esas son, digamos, las cosas que más saltan de la posición canadiense, y claramente el mensaje de la competitividad, si es que el nearshoring ha de ser una realidad para el país, eh, implica tener, entre otros... Estamos teniendo muchos problemas. A ver si la problemas. pueden rehacer, ¿no? O más bien remarcar, porque estamos teniendo problemas de comunicación con Armando Ortega. Sí, muy importante pues preguntarle al entrevistado, si es que las comunicaciones nos lo permiten, qué va a pasar con este acuerdo para que puedan ir a trabajar
pues mano de obra, empleados mexicanos allá. Sí, Armando, a ver, tuvimos otra vez ahí una intermitencia. Adelante. Perfecto. Bueno, entonces te decía, eso es por lo que hace a la parte energética. La parte energética incluye el tema de competitividad e incluye tener una energía que permita que el nearshoring sea una realidad. Porque si tú no tienes energía que esté disponible, que sea energía renovable y limpia, en función de todos los compromisos en relación con el cambio climático, y que sea a precios competitivos, pues entonces no vas a poder alcanzar ese objetivo. El otro tema que ahorita estabas mencionando, el de los trabajadores, existe desde hace muchísimos años un programa equivalente al que existió con Estados Unidos, que ustedes recuerdan, se llamaba el de Braceros. Uh-huh. Este es un programa de trabajadores agrícolas que tiene más de 40 años de operar de una manera muy importante entre México y Canadá. Yo creo que ahí todavía hay un espacio importante para que México incorpore un mayor número de trabajadores. Y viendo hacia futuro, uno de los temas que en las reuniones donde participamos el sector privado es el tema del reconocimiento de lo que se conocen como los high skill professionals, ¿no? Los profesionales, digamos, de alto perfil profesional, abogados, médicos, ingenieros, etcétera, etcétera. Porque Canadá tiene una enorme necesidad, un enorme faltante de este tipo de profesionales, y México tiene una serie de profesionales muy bien preparados que pudieran cubrir ese aspecto, pero hay que salvar temas que están ligados con la homologación y el reconocimiento de esos títulos, y hay que involucrar universidades y a barras y a colegios y asociaciones. Por supuesto, Armando. Y en la parte minera, ¿cuál sería, digamos, que el potencial canadiense para nuevas inversiones? Mira, la parte minera, lo primero que hay que decir, y eso es a nivel trilateral, es que hay un compromiso de hacer un mapeo de los recursos minerales críticos de los tres países en relación con la transición energética. Y los críticos se diferencian de los estratégicos. Por ejemplo, el cobre es estratégico, pero no crítico porque sí existe en la región. Pero, por ejemplo, el níquel no existe en la región, existe en Cuba, o el manganeso existe, pero no existe con el grado que se requiere para la industria eléctrica. Existe en México producción de manganeso grado metalúrgico, pero no el grado batería. Entonces, no tenemos cobalto en la región, prácticamente no se conoce mucho de otros minerales que se conocen en las tierras raras. Entonces, en la parte minera hay primero ese acuerdo a nivel trilateral de que los respectivos servicios geológicos o agencias especializadas de recursos minerales busquen esas reservas, puedan hacer proyectos geológicos de esos minerales críticos que no existen y que se requieren en la transición energética. Y luego, la otra cosa importante es que planteó, digamos, el primer ministro de Canadá y plantearon la secretaria de Comercio Exterior canadiense y empresas problemas específicos que están atorando el sector, porque hay un montón, junto con el resto de la minería mexicana, de proyectos atorados, por ejemplo, en Semarnat o en Conagua. Son inversiones en general, no solo canadienses, sino mexicanas, que cubren más de 2,000 millones de dólares, más de 13,000 empleos, etcétera, y que no se mueven. Y otros proyectos que por otros motivos están detenidos. Entonces, lo que pidió Canadá es un trato equitativo para que las empresas mineras puedan lograr que esos proyectos fructifiquen, porque además son proyectos bienvenidos en las comunidades. Así es. Pues Armando Ortega, expresidente de la Cámara de Comercio de Canadá en México, te agradecemos mucho el que hayas podido compartir con nosotros estas reflexiones. Muchísimas gracias, David. Una disculpa por No te preocupes. Hasta pronto. Y ya que estamos hablando